Murió en 1999, pero regresó en 2025, sin explicación. Me desperté con una luz brillante y mis ojos luchaban por adaptarse al entorno desconocido. El olor estéril del desinfectante asaltó mis sentidos y podía sentir el áspero zumbido de las máquinas, aunque nada parecía suceder a mi alrededor. El pitido de un monitor cardíaco resonó por la habitación, poniendo mi pulso a un ritmo frenético mientras intentaba sentarme, solo para ser detenido por un dolor agudo en el pecho. Sentí como si un peso invisible presionara mi pecho hacia abajo y la comprensión me golpeó como un puñetazo. Estaba vivo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Lo último que recordé fue una sensación de dolor intenso, agudo e implacable, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. La noche que morí. Pero ahora, aquí estaba, respirando viva, en una habitación que no pertenecía al mundo de 1999 que una vez conocí. Mi mano instintivamente se acercó para tocar mi cara. Mis dedos rozaron los contornos desconocidos. Este no era mi cuerpo, no del todo. Era como si mi alma hubiera sido reorganizada y ya no estuviera segura de quién era. La desorientación era tan espesa que casi me ahoga. Miré a mi alrededor tratando de orientarme. La habitación en sí era clínica, con paredes blancas y luces fluorescentes que zumbaban en lo alto. Pero algo andaba mal al respecto. Las máquinas que me rodeaban parecían avanzadas, más elegantes y aerodinámicas que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La cama no se parecía a ninguna cama de hospital que yo recordara. Parecía tener más funciones, botones que no reconocía, pantallas que parpadeaban con información que no podía comprender. Mi corazón se aceleró y mis pensamientos se aceleraron. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Me llamó la atención el calendario de la pared. 2025. Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mí, arrastrándome hacia una realidad que no entendía. Habían pasado 25 años. Tuve que recordarme a mí mismo que había muerto. Eso es lo que todos decían y yo lo creía. Los médicos, los paramédicos, incluso la funeraria, todos se habían preparado para mis momentos finales. Había dejado este mundo, mi familia, mis amigos. Todos pensaban que me había ido, pero ahora estaba aquí, vivo. La confusión y el pánico me invadieron y sentí la necesidad de salir corriendo de la cama. Pero el dolor en mi pecho volvió y me obligó a acostarme nuevamente. ¿Qué me pasó? ¿Fue esto una especie de milagro? ¿Una segunda oportunidad? ¿O había algo más siniestro en juego aquí? Cerré los ojos, tratando de estabilizar la respiración. Podía escuchar voces fuera de mi habitación, murmullos silenciosos que solo aumentaban el peso de lo desconocido que me presionaba. ¿Quiénes eran? Estaban esperando a que despertara. Alguien iba a explicar lo que había pasado. Entonces se abrió la puerta de mi habitación y entró una mujer. Me parecía vagamente familiar, pero su rostro estaba borroso en mi memoria, como si perteneciera a una vida pasada que no podía recordar del todo. Sus ojos se abrieron en el momento en que me vio. «¡Estás despierto!», dijo, con la voz temblando de incredulidad. «¡Ay, Dios mío! Nosotros, yo, pensamos que te habías ido para siempre». Quería hacerle 1.000.000 de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo me conoció? ¿Por qué me miró como si fuera un fantasma? Pero no pude formar las palabras. Mi mente todavía era una tormenta de confusión. Los recuerdos flotaban como humo en fuera de mi alcance. Se acercó, sus manos temblaban cuando extendió la mano para tocar las mías. «No puedo creer esto», murmuró en voz baja, casi para sí misma. «No te ves, no te pareces a ti mismo, de nada». Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y mis palabras se encontraban entre la conmoción y el miedo.
¿Quién eres? Sus ojos se abrieron aún más y dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado con la pregunta. Ella me miró con una mezcla de miedo y lástima, como si yo fuera una especie de extraño en mi propia piel. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién soy yo? Soy tu hermana, Emily. Hemos estado esperando que regresaras. Emily. El nombre resonó en mi mente, pero no me brindó el consuelo que debería. Debería haberla conocido, debería haberlo recordado, pero nada parecía estar bien, nada parecía coincidir. Había lagunas en mi memoria, piezas de un rompecabezas que no podía armar. Mi corazón todavía latía aceleradamente y el pánico volvía a mi pecho. Sentí como si me hubieran arrojado a una realidad que no tenía sentido, una realidad en la que el pasado y el presente estaban entrelazados, donde el tiempo había cambiado y todo lo que creía saber se había vuelto incierto. ¿Qué pasó? Finalmente logré susurrar. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Ella me miró como si le hubiera pedido que me explicara el significado de la vida en una sola frase. Luego pareció recomponerse, reprimiendo sus emociones. Tú moriste en 1999. Yo estuve allí, nosotros te enterramos, pero ahora has vuelto y yo no sé cómo. 1999. Parecía como si hubiera pasado toda una vida. Fue hace toda una vida. El mundo que recordaba, la gente que conocía, todo había quedado atrás en el pasado. Pero ahora estaba viva de nuevo. En 2025. No tenía sentido. ¿Cómo pude haber muerto y regresar a este extraño nuevo mundo? Miré alrededor de la habitación y mi mirada se posó nuevamente en el calendario. 2025. Me había perdido tantas cosas. 25 años. ¿Realmente había estado fuera tanto tiempo? Mi hermana pareció notar el cambio en mi expresión y se acercó. Su voz ahora más suave, casi vacilante. No lo recuerdas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Sacudí la cabeza, la confusión era abrumadora. Ya ni siquiera sé quién soy. ¿Qué me está pasando? Los días que siguieron fueron borrosos. Cada momento se fusionaba con el siguiente. Pasé la mayor parte del tiempo en el hospital, tratando de comprender la realidad en la que me habían metido. Emily, mi hermana, me visitaba a diario. Pero cuanto más la veía, más me sentía como si estuviera mirando a una extraña. No fue su culpa. Había estado de luto por mi muerte durante años y aquí estaba yo, alguien que se parecía a su hermano, pero no era exactamente el mismo. Ella seguía diciéndome lo contenta que estaba de que yo hubiera regresado, pero podía ver la vacilación en sus ojos. Ella no confiaba en mí, no del todo. Y no confiaba en mí mismo. Estaba claro que algo me había sucedido, algo que había alterado mi ser. Mis recuerdos estaban fragmentados, como pedazos de un espejo roto, y cada intento de unirlos solo parecía revelar más grietas. Ni siquiera podía recordar lo que me había pasado en los momentos finales antes de mi muerte. No recordaba el hospital, el funeral ni los años siguientes. Todo lo que sabía era que había despertado en un futuro que no podía comprender. El mundo fuera del hospital era irreconocible. La ciudad que una vez conocí era una sombra de lo que había sido. Las calles estaban bordeadas de imponentes edificios que parecían rozar el cielo, con sus fachadas de cristal brillando a la luz del sol. La tecnología había avanzado a un ritmo vertiginoso. Podía ver gente caminando con extraños dispositivos en sus manos, comunicándose entre sí sin siquiera hablar. El aire estaba lleno del zumbido de los drones que volaban sobre mí, realizando tareas que no podía entender del todo. Pero no era solo el mundo el que había cambiado, era yo. Mi cuerpo se sentía diferente, como si no me perteneciera del todo. Mis manos estaban más frías, mi piel más pálida.
Tuve momentos de mareos, destellos de desorientación, como si mi mente estuviera luchando contra una realidad que no podía aceptar. Pero lo que más me asustó fueron los sueños. No eran solo sueños, eran recuerdos, o tal vez fueron visiones. Visiones de un pasado que no recordaba, de un futuro que aún no había sucedido. Me vi en lugares en los que nunca había estado, paisajes desolados, ciudades en ruinas y vastas extensiones de naturaleza que parecían extenderse para siempre. En estos sueños nunca estuve solo. Había otras personas conmigo, personas que me parecían familiares pero distantes, como si pertenecieran a una versión diferente de mi vida. Y siempre había una figura observando desde las sombras. Un hombre cuyo rostro no podía distinguir del todo, pero cuya presencia era asfixiante. ¿Quién era él? Los ojos de la figura, si es que podía llamarlos ojos, parecían atravesar la oscuridad, el tejido mismo de la realidad. Y cada vez que lo encontraba, sentía una sensación de pavor invadirme, como si me estuvieran persiguiendo. Pero la peor parte, siempre hablaba en acertijos, palabras que no tenían sentido, pero que tenían un peso que no podía ignorar. No estás destinado a estar aquí, decía. Se ha roto el cronograma, eres la llave, pero también eres la cerradura. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande que yo, algo que ni siquiera podía empezar a comprender. Ya no estaba seguro de mi propia identidad. El hombre en las sombras sabía algo que yo ignoraba. Tenía que hacerlo. Pero por mucho que intentara recordar, los fragmentos de mi pasado se negaban a encajar. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, solo para encontrarme en un mundo que me parecía cada vez más extraño. No podía explicar lo que me estaba pasando, pero una cosa sabía con certeza. Lo que me había traído de vuelta era parte de algo mucho más complejo de lo que podía comprender. Y luego vinieron los mensajes. Comenzaron con pequeñas señales que traté de descartar como una coincidencia. Una luz parpadeante en un rincón de mi habitación. Un patrón extraño en las nubes fuera de la ventana. Pero se intensificaron rápidamente. Una noche, mientras estaba sola en mi apartamento, un golpe en la puerta me sobresaltó. Cuando la abrí no había nadie, pero en el umbral había un sobre sellado con un símbolo que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había una sola hoja de papel. Las palabras eran crípticas, escritas en un idioma que no podía entender, pero había una línea que podía distinguir. Te están mirando, no confíes en nadie. Escaneé la habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién había dejado esto? ¿Y por qué? El mensaje parecía una advertencia de que alguien o algo estaba al tanto de mi regreso. Me estaban persiguiendo. La idea me corroía. No estaba seguro de si estaba siendo paranoico o si había algo realmente siniestro en juego. Emily no me creyó cuando le conté sobre el mensaje. Ella simplemente sacudió la cabeza y me dijo que probablemente era solo una broma. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. No era simplemente un hombre corriente que había regresado de entre los muertos. Algo había cambiado. Yo había cambiado. A medida que pasaban los días, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. No importaba a dónde fuera, sentía como si hubiera ojos fijos en mí, escondidos en las sombras. Mi vida en 2025 era una pesadilla, un mundo que no reconocía, con gente en la que no podía confiar y recuerdos que no regresarían. Pero la peor parte, ya no estaba segura de querer la verdad, porque cuanto más descubría, más me daba cuenta de que lo que me pasó en 1999 no fue el final de mi historia, fue solo el comienzo. Los días pasaron en la neblina. Todas las
Mañanas me despertaba en mi apartamento, contemplando un mundo que cada vez parecía menos mío. La ciudad, antes familiar, era ahora un laberinto de vidrio y acero, un futuro brillante que parecía frío y poco acogedor. La gente que caminaba por las calles a mi alrededor parecía desconectada, perdida en sus propios mundos. Todos estaban tan absortos en su tecnología avanzada, su constante charla en auriculares invisibles y su interminable desplazamiento por los dispositivos que no podía entender del todo. Yo, por otro lado, estaba luchando con algo mucho más fundamental. No estaba simplemente tratando de adaptarme a los avances tecnológicos que me rodeaban. Estaba tratando de comprender en quién me había convertido y qué me había sucedido en esos años perdidos. Mis recuerdos se deslizaban entre mis dedos como arena, y cada vez que creía haber agarrado algo, se desmoronaba en la nada. Los sueños, no, las visiones, estaban empeorando. No podía dormir sin ver las mismas escenas una y otra vez. En cada uno me encontré en un lugar vasto y desolado, una tierra que parecía suspendida en el tiempo. El aire era denso, pesado, como si llevara sobre él el peso de años, décadas, incluso siglos. El suelo bajo mis pies estaba agrietado y árido, los restos de un mundo que hacía mucho que se había desvanecido. No estaba solo en estas visiones. Había figuras conmigo, siempre fuera de mi alcance, con sus rostros borrosos y sus formas envueltas en sombras. Y allí estaba el hombre, el que había estado apareciendo en mis sueños desde que desperté en el hospital. Él permaneció en la distancia, mirándome con esos ojos inquietantes, ojos que parecían escudriñar el centro mismo de mi alma. «Has cruzado la línea», susurraba, su voz cargando el peso de una eternidad. «La línea de tiempo está enfracturada, eres la causa y eres la solución, pero tú también eres el peligro». Las palabras no tenían sentido. Intenté darles sentido, captar el significado, pero era como intentar aferrarme al humo. Cada vez que creía haber entendido, el mensaje cambiaba, se retorcía y me dejaba más confundida que antes. Estaba empezando a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Estaba caminando por la ciudad, tratando de seguir con mi día, cuando de repente sentía una ola de mareo, como si el mundo mismo se moviera bajo mis pies. Veía destellos de algo, alguien, entre la multitud, alguien que no debería haber estado allí. Pero cuando volví a mirar, ya no estaban. Era como si la realidad misma se estuviera doblando, deformando, y yo estuviera atrapado en medio de ella. Una noche, después de otro encuentro extraño, me encontré parado al borde de un callejón oscuro, mirando la pantalla de mi teléfono. No estaba seguro de por qué, pero había estado siguiendo una dirección que había aparecido en mis sueños, en una de esas visiones fragmentadas. La dirección había estado en mi mente desde que me desperté por primera vez. No sabía por qué estaba allí ni qué significaba, pero no podía evitar la sensación de que era importante. Cuando llegué al lugar, me encontré frente a un edificio antiguo, un almacén abandonado, con las ventanas rotas y las puertas crujiendo con el viento. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, una reliquia del pasado. Pero había algo dentro, algo que me llamaba. Entré al edificio con cautela. El sonido de mis pasos resonaba en las frías paredes de concreto. El aire estaba denso por el polvo y la descomposición, y en el aire flotaba un leve olor a óxido y podredumbre. Y allí, en el centro de la habitación, había una mesa. Sobre él había un montón de papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Mientras me acercaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Los papeles me resultaban familiares, como algo que había visto antes. Los cogí con manos temblorosas y comencé a leer.
Las palabras de los papeles eran crípticas, fragmentos de una historia que no tenía sentido. Pero se destacó una línea, escrita en negrita, que pareció grabarse a fuego en mi mente. La línea de tiempo está rota. Habéis cruzado, pero también os habéis convertido en la clave para su restauración. El que regresa no puede permanecer en el mismo mundo que dejó. No eres quien crees que eres. Podía sentir mi corazón acelerarse mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Qué significó? No estaba seguro, pero en el fondo sabía que estas eran las respuestas que había estado buscando. La verdad estaba ahí fuera, escondida en las sombras, esperando a que la descubriera. Pero mientras estaba allí leyendo esas palabras, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta con el aliento atrapado en mi garganta. Allí estaba él, el hombre de mis sueños. Estaba parado en la puerta, su figura envuelta en oscuridad, sus ojos brillando con una luz antinatural. «No deberías haber venido aquí», dijo en voz baja y fría. «La línea de tiempo está fracturada sin posibilidad de reparación. Tú eres quien lo rompió y tú eres quien debe arreglarlo. Pero debes saber esto. No puedes regresar a la vida que conocías. Ya no está». El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Desaparecido. La vida que había conocido, el mundo que había dejado atrás, todo había desaparecido. Y me quedé en un mundo que no era mío. Un mundo que ni siquiera podía empezar a entender. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en una red del destino, atrapada entre dos mundos a los que no pertenecía. Y entonces el hombre volvió a hablar. «El tiempo no es lo que crees que es», dijo. «Se dobla, se rompe y se puede reescribir. Pero has cruzado a un mundo que nunca fue pensado para ti y ahora debes tomar una decisión». Di un paso atrás, mi mente dando vueltas. ¿Una elección? ¿Qué elección? ¿Qué se suponía que debía hacer? Las palabras del hombre flotaron en el aire como una espesa niebla, envolviéndome y sofocando mis pensamientos. Una elección. ¿Pero qué elección había? ¿Cómo podría elegir algo si no entendía lo que me estaba pasando, y mucho menos las consecuencias de cualquier decisión que tomara? Sentí el peso de su presencia presionándome. Su mirada era inflexible, su figura inmóvil, pero la sensación de ser observado, estudiado, nunca abandonado. Podía sentir sus ojos sobre mí, incluso mientras mi cuerpo temblaba, luchando por captar la realidad de lo que estaba sucediendo. «No puedes quedarte aquí», continuó el hombre, con voz fría, pero mezclada con algo que casi sonaba a arrepentimiento. «Este mundo nunca fue hecho para ti. La línea de tiempo está rota y tú eres la fractura». Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. «Fractura. Yo fui la fractura». Las palabras me parecieron pesadas, asfixiantes, como una verdad que no estaba preparada para afrontar. ¿Cómo pude haber sido yo la causa de todo esto? ¿Qué quiso decir con la fractura? El hombre dio un paso adelante. Su silueta se movía en la tenue luz del almacén. Las sombras jugaban una mala pasada con mi mente. No era del todo humano, eso lo podía notar ahora. Había algo de otro mundo en él, algo antiguo y poderoso. Sus movimientos eran fluidos, casi depredadores, y sin embargo, había un aura innegable de autoridad en él. «Eres producto del tiempo», dijo, su voz profunda y resonante, como el retumbar de un trueno en el horizonte. «Y el tiempo, como todas las cosas, se puede doblar, remodelar y controlar. Pero tú...» Hizo una pausa y su mirada se endureció. «Lo rompiste, moriste, pero no debías regresar. Y ahora el tejido del tiempo mismo se ha roto». El aire de la habitación se hizo más frío y me estremecí involuntariamente. No podía entenderlo, nada de eso tenía sentido. ¿Por qué yo?
¿Por qué me habían elegido? ¿Por qué había regresado? No fue solo una resurrección, era como si el universo mismo me hubiera exigido regresar. ¿Pero por qué? Intenté hablar, pero mi voz se quebró. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? El hombre inclinó la cabeza considerando mi pregunta, como si la respuesta fuera simple, pero más allá de mi comprensión. Se acercó, su mirada nunca dejó la mía, y por primera vez vi algo en sus ojos, algo casi comprensivo. Tú eres la clave, dijo, su voz ahora más suave, aunque el peso de sus palabras todavía me presionaba. La línea de tiempo a la que has regresado no es la tuya. El mundo que dejaste atrás en 1999 ya no existe. Ya ha sido alterado tal como usted ha sido alterado. Las decisiones que tomes ahora determinarán el futuro, no solo de este mundo, sino de todos los mundos que existen dentro de los hilos del tiempo. No podía respirar. Sentí como si las paredes del almacén se estuvieran acercando a mí. Tiempo, hilos del tiempo. ¿Realmente estaba escuchando esto? ¿O había perdido completamente el control de la realidad? Miré alrededor de la habitación, tratando de encontrar algún tipo de ancla, algo familiar a lo que agarrarme. Pero no había nada. Solo el inquietante silencio del almacén abandonado, los papeles esparcidos sobre la mesa y el hombre frente a mí que parecía tener las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. ¿Qué tengo que hacer?, repetí, mi voz temblaba, desesperada por claridad. ¿Cómo lo soluciono? La expresión del hombre se oscureció. Debes regresar, dijo en voz baja y deliberada. Debes volver al momento de tu muerte, al punto donde ocurrió la fractura. Y debes tomar la decisión de cortar los hilos que te unen a este mundo o volver a tejerlos y regresar al tuyo. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Volver? ¿Cómo podría volver al momento en que morí? No tenía idea de cómo funcionaba todo esto, y mucho menos de cómo deshacer algo que ya se había hecho. Pero no puedo, dije, casi suplicando. No lo recuerdo, ni siquiera recuerdo lo que pasó esa noche, no sé cómo volver. No es necesario que lo recuerdes, dijo el hombre. La memoria no es la clave, eres la clave. Debes decidir, ¿restaurarás la línea de tiempo a lo que era o dejarás que continúe fracturándose y desmoronándose? Me sentí mareado, como si el suelo se moviera debajo de mí. ¿Restaurar la línea de tiempo? ¿Cómo podría hacer eso? En primer lugar, ni siquiera sabía qué había causado la fractura. Todo estaba tan confuso, tan fuera de su alcance. Pero no podía ignorar la sensación de que mi decisión aquí, ahora, moldearía el futuro de maneras que no podía comprender. La expresión del hombre se suavizó, pero sus ojos seguían siendo penetrantes, firmes. Ya no eres quien eras. En el momento en que moriste, te convertiste en otra cosa, un recipiente del tiempo mismo. Pero la elección sigue siendo tuya. ¿Qué vas a hacer? Me quedé allí, inmóvil, atrapada en el torbellino de confusión, miedo y el peso abrumador de la decisión que estaba a punto de tomar. Sentí que el mundo se escapaba entre mis dedos, alejándose de mí. Y por más que lo intenté, no pude entenderlo. ¿Qué pasa si no tomo una decisión?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Los ojos del hombre brillaron con algo que podría haber sido lástima, o quizás algo más oscuro. Si no tomas una decisión, la línea de tiempo seguirá desmoronándose. Las consecuencias serán irreversibles, y tú también te perderás en la grieta. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras. No podía, no permitiría que eso sucediera, pero todavía estaba tan perdido. ¿Cómo podría tomar una decisión cuando no entendía las reglas de este juego, cuando ya ni siquiera sabía quién era realmente? El hombre pareció sentir mi vacilación. La respuesta está dentro de ti, dijo en voz baja. Solo necesitas mirar dentro de ti. Eres la clave.
El poder de restaurar la línea de tiempo está dentro de ti. Sentí una oleada de energía, una ola de calidez que me invadió y durante un breve momento casi pude ver los propios hilos del tiempo, enredados y anudados, extendidos ante mí. El poder de reescribirlo todo, de arreglarlo, de volver a la vida que una vez conocí, estaba ahí, fuera de mi alcance. Pero estaba dispuesto a pagar el precio. El calor que me invadió se disipó rápidamente, dejándome frío e inseguro una vez más. Las palabras del hombre resonaron en mi mente, reverberando en cada rincón de mi conciencia. Tú eres la clave. El poder de restaurar la línea de tiempo está dentro de ti. Lo sentí como una carga y un regalo al mismo tiempo. Podría realmente alterar el curso de la realidad misma. Podría reescribir los acontecimientos que me habían llevado a este punto y arreglar la fractura que había causado. Mientras estaba allí, atrapada entre la atracción del pasado y la gravedad del presente, me di cuenta de que la decisión que tenía que tomar no se trataba solo de salvar la línea del tiempo, sino de elegir en quién me convertiría. ¿Quién era yo ahora? ¿Era yo el hombre que era antes, el hombre que había muerto en 1999, o era algo completamente distinto? El hombre frente a mí, el que me había estado guiando a través de esta versión retorcida de la realidad, me observó de cerca, esperando mi respuesta. Sus ojos parecieron clavarse en los míos, como si estuviera buscando algo muy profundo dentro de mí, algo que ya sabía que existía. Me habían arrojado a un mundo que no reconocía, con un pasado que no podía recordar y un futuro que parecía alejarse de mí. No tenía respuestas ni sentido de dirección y sin embargo, aquí estaba, pidiéndome que tomara una decisión que determinaría no solo mi destino, sino el destino de un mundo entero. Mi mente se aceleró, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Cuál fue la decisión correcta? Si eligiera regresar al pasado, arreglar la línea de tiempo, ¿a qué estaría renunciando? El mundo en el que había despertado, a pesar de su extrañeza, había comenzado a convertirse en mi realidad. Era extraño, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. El futuro al que me enfrentaba no era el que había dejado atrás, pero quizás eso no fuera tan malo. Tal vez pueda encontrar un nuevo propósito aquí, en esta línea de tiempo fracturada. Pero, de nuevo, la advertencia del hombre permaneció en mi mente. Si no tomas una decisión, la línea de tiempo seguirá rompiéndose. Las consecuencias serán irreversibles. ¿Qué pasa si no elijo? ¿Qué pasa si no puedo elegir? ¿Qué le pasaría al mundo y a mí si dejara que todo se desmoronara? Me alejé del hombre y caminé de un lado a otro por el frío y polvoriento suelo del almacén. La tensión en mi pecho era insoportable. El peso de la decisión me oprimía como un tornillo de banco. Cada paso que daba parecía resonar en el vasto y vacío espacio, como si el mismo aire estuviera cargado con el peso de lo desconocido. Quería gritar, desgarrar el tejido de esta realidad y sacar de ella las respuestas. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué no podía simplemente volver a la vida que tenía antes, al mundo que me resultaba familiar y que tenía sentido? Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que el mundo que había conocido ya no existía. Se había perdido para siempre en el momento en que morí, en el momento en que regresé. La voz del hombre rompió mis pensamientos, su tono tranquilo pero lleno de una autoridad innegable. Debes decidir ahora, dijo. El tiempo no espera a nadie. No puedes permanecer en este mundo para siempre. Si no actúas, la ruptura te consumirá. Dejarás de existir tal como eres. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Podía sentir la urgencia en su voz, la gravedad de la situación. No había más tiempo para dudar, no había más tiempo para preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Había que tomar la decisión y había que hacerlo ahora. Dejé de caminar y me volví hacia el hombre una vez más.
Mis ojos se fijaron en los suyos y, por primera vez, no sentí miedo. Sentí una extraña sensación de claridad, como si algo muy dentro de mí comenzara a moverse, algo que había estado enterrado desde el momento en que desperté en este extraño futuro. Yo era la clave. La mirada del hombre se suavizó, aunque su expresión permaneció ilegible. «Ahora lo entiendes», dijo. «El cronograma se ha fracturado, pero se puede corregir. Tú eres quien tiene el poder para hacerlo». Asentí lentamente. Mi corazón todavía estaba pesado por el peso de la decisión, pero en el fondo sabía lo que tenía que hacer. Tuve que regresar. No sabía cómo, ni siquiera si podía, pero la elección era clara. Era necesario fijar el cronograma. No podía permitir que siguiera desmoronándose. El futuro con el que había despertado podía haber sido extraño y desconocido, pero seguía siendo un futuro. Un futuro por el que podría luchar. El hombre se hizo a un lado, como si me permitiera tomar la decisión final a mi propio ritmo. Pero sabía que no había más tiempo que perder. Ya había estado fuera demasiado tiempo y las consecuencias de la inacción serían demasiado grandes. Respiré hondo y di un paso adelante, con la mente despejada por primera vez en días. «Estoy listo», dije, con voz firme a pesar del miedo que todavía se apoderaba de mi corazón. «Volveré, lo arreglaré». El hombre asintió. Sus ojos se llenaron de algo que casi parecía aprobación. «Entonces vete», dijo, «pero recuerda esto. Una vez que tomas la decisión, no hay vuelta atrás. El cronograma se restablecerá, pero el precio puede ser más alto de lo que cree». Y con eso, el mundo que me rodeaba empezó a cambiar. Sentí una repentina ráfaga de viento y el suelo bajo mis pies pareció doblarse y retorcerse. El almacén desapareció, reemplazado por un abrumador destello de luz. La sensación era desorientadora, como si me arrastraran a través del tiempo mismo, una sensación de ingravidez que me dejaba sin aliento. Cerré los ojos y apreté los puños mientras me preparaba para lo que estaba por venir. Yo había hecho mi elección y ahora ya no había vuelta atrás. La sensación de ser arrastrado a través del tiempo no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo estirada hasta sus límites, como si me estuvieran desgarrando y volviendo a unir. El mundo a mi alrededor parpadeaba como un carrete de película roto, destellos de luz y color, mezclándose en un caótico remolino. Mi cuerpo se sentía ingrávido, como si estuviera flotando entre dos realidades, atrapado en la brecha del tiempo mismo. No podía decir cuánto tiempo pasó, ni siquiera si había pasado algún tiempo. Todo era borroso, una serie desorientadora de momentos que se fusionaban en una sola eternidad. Pensé que podría perderme por completo en el vacío, que podría ser tragado por la oscuridad de la grieta. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, la sensación cesó. El mundo que me rodeaba se enfocó. Abrí los ojos y se me cortó el aliento en la garganta. Estaba parado en medio de una calle, mi calle. Era 1999 otra vez. Podía sentirlo en el aire, el familiar aroma de las hojas de otoño y el sonido distante del tráfico. Los edificios a mi alrededor, la gente en las aceras, todo era exactamente como lo recordaba. Este era el mundo que había dejado atrás, pero algo estaba mal. Me quedé allí por un momento, contemplando la escena a mi alrededor. Fue como si hubiera retrocedido en el tiempo, pero ya no era el mismo. Yo era diferente. Podía sentirlo, muy dentro de mí, una sensación de desconexión que tiraba de mi alma. El mundo al que había regresado no era exactamente el mismo. No estaba seguro de cómo, pero sabía que las cosas habían cambiado, aunque solo fuera de manera sutil. Me miré las manos casi esperando ver la misma piel fría y desconocida que me había recibido cuando desperté por primera vez en 2025. Pero no, mis manos eran las mismas que antes, cálidas y vivas. Podía sentir los latidos de mi corazón,
En el pecho, el constante latido de la vida recorriendo mi cuerpo. Sin embargo, había algo diferente en el aire, en la forma en que se sentía el mundo. Me di vuelta, buscando algo familiar, y allí, a lo lejos, la vi. Emily, mi hermana. Ella caminaba hacia mí. Su rostro era una mezcla de confusión y esperanza. Tenía el mismo aspecto que yo recordaba. Sus rasgos no habían cambiado con los años. Pero cuando se acercó, vi la mirada en sus ojos, la vacilación que parpadeaba en ellos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con la voz temblorosa, cuando se detuvo frente a mí. Su mirada buscó mi rostro y pude ver el dolor en sus ojos. «Tú, se supone que no deberías estar aquí. Estabas desaparecido». Sentí una punzada en mi pecho. Desaparecido. Eso es lo que ella había pensado. Eso es lo que todos habían pensado. «Lo sé», dije con la voz ronca, «pero ahora estoy aquí». Pude ver la confusión en sus ojos, la incertidumbre de verme allí de pie, vivo y completo. Ella no me reconoció como lo había hecho antes. No del todo. Era como si el regreso hubiera fracturado algo entre nosotros, algo que no podía repararse tan fácilmente. «Tú moriste», susurró, más para sí misma que para mí. «¿Cómo es esto posible?». Abrí la boca para explicar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Cómo podría explicar la elección que había hecho? El precio de mi devolución y el coste que me había costado. Había regresado a 1999, a la vida que había dejado atrás, pero ya no era el mismo. El mundo no era el mismo. Los hilos del tiempo habían sido restablecidos, sí, pero también se habían roto. Algo había cambiado, algo era diferente. Y no importa cuánto intenté volver a encajar en el mundo que una vez conocí, en el fondo sabía que nunca volvería a pertenecer aquí. Mientras miraba a Emily, me di cuenta de la dolorosa verdad. Había tomado la decisión correcta, pero tenía un precio. La línea de tiempo había sido restaurada, pero mi regreso tuvo consecuencias que no podía comprender del todo. Los hilos del tiempo habían sido retejidos, sí, pero también habían sido retorcidos. Yo había cambiado, el mundo había cambiado, y ya no había vuelta atrás. El hombre, el que me había guiado a través de la grieta del tiempo, me había advertido de esto. Me había dicho que la elección tendría un precio, pero hasta ahora nunca había entendido completamente lo que eso significaba. Mi regreso había alterado el curso de la historia de maneras que no podía predecir, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo familiar, algo que pudiera anclarme a este mundo. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que el mundo al que había regresado no era el que había dejado atrás. Era un mundo que había sido moldeado por mi ausencia, por las decisiones que había tomado en el pasado, y ahora me tocaba a mí encontrar mi lugar en él. Cuando Emily extendió la mano para tocar mi brazo, pude ver las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Realmente estás aquí?», susurró. «¿Pero dónde has estado? ¿Qué pasó?». No tuve una respuesta. No podía explicárselo todo. Todavía no. La línea temporal estaba intacta, pero el mundo al que había regresado no era el mío. Ya no era el hombre que había sido en 1999. Era una persona diferente, una persona moldeada por los acontecimientos que habían ocurrido en los años que estuve fuera. Y mientras estaba allí, mirando a mi hermana y el mundo al que había regresado, me di cuenta de que el mayor misterio no era lo que me había sucedido durante los años que estuve fuera, sino lo que sucedería después. Los hilos del tiempo habían sido restablecidos, pero el futuro era incierto, y ahora tenía que encontrar mi camino hacia adelante en un mundo que ya no era mío.